Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Gutiérrez y sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión me encuentro con la psicóloga Susana Romero. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo se encuentra esta noche? Muy bien, con mucho calor, pero excelentes condiciones. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el suicidio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Comenzaré con mi primera pregunta. En términos psicológicos, ¿cómo se podría definir lo que es el suicidio? Pues es el acto ahora sí de quitarse la vida o de atentar contra la vida. Realmente no existe como un término, digamos, específico psicológicamente, sino como tal, es el acto de quitarse la propia vida. Conociendo esto, ¿cuáles podrían ser los factores más comunes o puede existir nomás un factor o son varios los que pueden, por un decir, determinar a un suicida? Son varios factores. Van a ser algunos, por ejemplo, trastornos de personalidad. Y dentro de los trastornos de personalidad existe un trastorno que es el trastorno límite. El trastorno límite actualmente es un trastorno muy común en los jóvenes, sobre todo, se inicia pues después de los 18 años, donde es un patrón se genera, más bien se caracteriza por un patrón inestable de las emociones. Entonces, como ahorita estoy bien, en 2 horas quizás estoy muy deprimida, en 3 horas ya estoy muy molesta, entonces eso hace que los adolescentes, los jóvenes o los adultos pues atenten contra su vida. Entonces, el trastorno límite o los trastornos de personalidad son un factor de riesgo. Otro factor de riesgo son la depresión y la ansiedad. La depresión siempre va acompañada pues de pensamientos de tristeza, pensamientos de muerte. Entonces, si los pensamientos de muerte son muy latentes, es muy probable que se empiecen entonces a generar las ideas del suicidio. Y otros factores también que son predeterminantes o de riesgo para el suicidio es alguna enfermedad médica, que haya sido una persona recién, no sé, diagnosticada con un cáncer, con VIH, alguna, no sé, esclerosis, o sea, enfermedades ya crónicas, degenerativas graves, también implica mucho pues el terminar la vida, ¿no? O el querer terminar con la vida. Son como los tres principales. Y el abuso de sustancias, ese también. Ok, muy bien. Conociendo esto, yéndonos a un entorno más social o al núcleo familiar, ¿cómo pueden estos mismos afectar a que una persona se pueda convertir en un suicida? O sea, puede que ya lo sea o puede que no, pero en todo caso, ¿cómo lo pueden convertir? Pues muchísimo, porque se supondría que en un factor protector para el suicidio es la familia. Entonces, si la familia es una familia pues disfuncional, una familia donde existe violencia, donde existen pues patrones no muy sanos en la salud mental, pues evidentemente va a generar que la persona se vuelva o tenga esta intención suicida más latente. ¿Por qué? Porque se supone que si uno llega a casa es como para, mamá o papá, fíjate que me pasó esto, tengo este problema. Entonces, si los papás no se muestran cooperadores, comprensivos, empáticos con los hijos o con el esposo, la esposa, etc., pues se ve como en un factor, entonces de protector se vuelve un factor de riesgo. Entonces sí, una familia disfuncional donde hay violencia sí va a generar un potencial a un suicida enormemente. En todo caso, la mayor parte de las personas somos como que muy ignorantes ante este tema. Eh, ¿Cómo podría un familiar o un amigo o cualquier persona en un entorno social sospechar o tan siquiera intuir que una persona quiere llegar a suicidarse o que tiene esos deseos, pues? Mira, va a haber varias cosas que se manifiestan mucho en ellos. Lo primero es que empiezan a tener cambios de conductas muy notables. Si antes, no sé, uno de sus amigos tenía, no sé, eran muy fiesteros o salían mucho, eran muy platicadores, emprendían nuevos proyectos, de repente van a ver un cambio abrupto. De repente ya no salen, se aíslan,
se irritan de todo, se muestran muy, muy irritables. Entonces están muy susceptibles a la crítica, se vuelven intolerantes. Ya tenemos ahí unos focos rojos donde nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Esta persona no está bien. Y son de los primeros focos rojos, digamos, no tan graves, pero ya que ya te hacen pensar que algo está pues no bien en esa persona. Ya cuando avanza la ideación suicida, empiezan a regalar cosas, ¿no? De repente yo digo, ¿sabes qué? Tengo una pulsera que me gusta mucho y que para mí significa mucho y me gustaría que tú la tuvieras por si algún día me pasa algo, ¿no? Entonces empiezan a regalar pertenencias o empiezan a despedirse, ¿no? ¿Sabes qué? Si el día de mañana yo muriera, te quiero decir que fuiste un buen amigo, ¿no? Entonces ya ahí son evidentemente señales de que están pensándolo, ¿no? Inclusive hay chicos o hay personas que literal te lo dicen como tal, tengo ganas de morirme, tengo ganas de ya no estar aquí, ya no puedo. Entonces también son claras, pues, evidencias. Pero si vamos como al tono más leve, que también es preocupante porque de hecho ahí es donde psicología o psiquiatría o la familia podemos hacer mucho, son con los pequeños detalles de que se empiezan a aislar, por qué se aísla, por qué se comporta diferente, por qué empieza a tener problemas cuando no tenía problemas, bajan calificaciones o empiezan a tener problemas en los trabajos, a no asistir. Entonces creo que esos son los focos de identificación que podemos usar. Me imagino que eso también puede tener impacto en las redes sociales, ¿no? Que también hay mensajes como que ocultos entre ellas, entre líneas. Sí, claro. De hecho, a mí me ha tocado leer algunos mensajes donde literal, si por ejemplo, si el día de hoy yo ya no puedo con esta depresión o ya no puedo con esta ansiedad, quiero decirles que lo intenté, ¿no? O literal, a veces nos da hasta risa, ¿no? Me siento triste, manden un inbox. Entonces, sí pasa, o sea, a lo mejor dicen, ay, ay, qué exagerados o esto, pero realmente la persona se está sintiendo mal. Entonces, es importante que en redes sociales tomemos un poquito más en serio estas cosas. Por eso, por ejemplo, estas personas muy comúnmente cuando lo expresan en redes sociales se asocia mucho a lo que te decía anteriormente, al trastorno limítrofe, ¿no? Porque ellos de cierta manera requieren esa atención o necesitan no sentirse abandonados, entonces requieren el apego de algo, ¿no? De lo que sea o de quien sea. Entonces las redes sociales pues funcionan muy bien, pero también hay redes sociales que los perjudican, ¿no? O sea, que incitan al suicidio. Entonces, sí, sí se pueden manifestar con comentarios o con publicaciones que empiezan a compartir cosas tristes y pues ya, ahí nos podemos dar muchas veces cuenta de lo que está pasando por la cabecita de las personas. Una pregunta muy común en este tema del suicidio Ujú. es, ¿qué soluciones o de qué forma podemos prevenir a que alguien se suicide o que comience a tener esos pensamientos oscuros, por decir? Ujú. Mira, la mejor manera de prevenir es obviamente acudiendo a algún tratamiento. No tienes por qué llegar al intento para poder acudir a un psicólogo o acudir a algún médico general y en este caso a algún médico psiquiatra. Entonces, esos serían como de entrada los mejores agentes para la prevención, ¿no? Hay campañas de prevención, la familia, trabajar con la familia, de decir, ok, tú ya eres mamá, ya eres papá, pues hay cursos de escuela para padres, cómo los papás identifican estos síntomas extraños que potencializan una conducta extraña. A veces tienen muy buenos papás, pero a lo mejor la persona, no sé, generó una baja autoestima o le detectaron alguna enfermedad, algún cáncer o algo así, entonces se vuelve también potencialmente suicida. Entonces, la prevención inicia en la familia. Creo que podría decir que mejor en la familia y posteriormente la familia es el que va a canalizar a la persona a los servicios de salud. Entonces, las escuelas también nos ayudan. También nosotros, bueno, yo soy maestra y es fácil identificarlos por las conductas. Hay que observar mucho las conductas y también canalizar a los servicios correspondientes. Como tú dices, hay mucho tabú, hay mucha falta de información a dónde acudir, pero por ejemplo está la línea del 085
o 911 donde hay intervención en crisis. Entonces yo ahorita me siento muy mal, no tengo dinero, no puedo acudir a ningún terapeuta o lo que sea, pues marco una línea de urgencias psicológicas y pues también es una forma de prevenir el intento. Entonces, de esas yo creo que son las primordiales. De repente uno diría los amigos, esto, aquello. Sí, los amigos pueden ayudar, pero es darles un peso muy grande, ¿no? Sobre todo cuando están chavitos, pues no pueden con esa responsabilidad tanto. Pero los papás sí se pueden poner al tiro. Ya si son casos de adultos, pues bueno, o sea, el platicarlo con algún amigo, el platicarlo, ahora sí que acercarse hasta la iglesia, con quien sea, pero siempre va a ser hablarlo, ¿no? La prevención es hablar lo que sientes, hablar por qué piensas en morir o por qué te sería, no sé, factible hacerlo. Y eso empiezan a sacar cosas y pues ya no se ve como tan buena opción, vaya. Una vez que lo expresa, porque mucha gente se asusta, dicen suicidio y no hagas eso, estás mal, ¿qué te pasa, no? Pero pocas personas preguntan, ¿y por qué quieres morir? ¿No? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué va a pasar cuando tú te mueras? Entonces ya la persona empieza a saber que a lo mejor son problemas solucionables, que no es tan difícil. Creo que eso podría responder la pregunta. Sí, me parece una excelente respuesta. Y conforme a su respuesta, también me surgió otra duda, que a lo mejor es muy sencilla de resolver, pero me gustaría que una profesional como usted la respondiera. Adelante. Este, nosotros nos vemos afectados cuando tenemos a alguien que se suicida, pero ¿qué tanto nos afecta? ¿Puede llegar a ser tan grave que también nosotros nos provoque lo mismo o es muy poco lo que nos afecta? No, sí afecta muchísimo porque vamos a hacer la comparación como cuando alguien muere en un accidente, ¿no? El impacto a la persona de decir, sabes que acabas de perder a tu familiar ahorita, o sea, espérame, lo acabo de ver hace 5 minutos, ¿no? Entonces es un choque, es un shock, es un trauma. Entonces cuando muere alguien por un suicidio es un trauma también, porque llegan muchas culpas, decir, yo lo pude prevenir, yo pude hacer esto o X, ¿no? Entonces sí afecta. ¿Y qué pasa? Al inicio hablábamos de los factores de riesgo. Entonces las depresiones y la ansiedad son genéticas, llegan a ser genéticas. Entonces, de hecho, cuando uno evalúa a una persona y hace la historia clínica, se pregunta si hay antecedentes de suicidio. Porque entonces me quiere decir que la familia está teniendo comportamientos depresivos y ansiosos, porque muchas veces están combinados los trastornos o de personalidad, no sé, que puede llevar a esta persona también a ser vulnerable. Existe la vulnerabilidad desde la genética de poder cometer un suicidio. Entonces, hay familias depresivas, hay familias que viven la vida siempre tristes, creyendo que la vida siempre les va mal, y pues no es así, pero es su estilo de vida y es su crianza. Entonces, pues no lo toman como en consideración de que pues no es un comportamiento normal. Entonces, sí afecta, digamos que desde el primer impacto hasta después genéticamente puede afectar a las futuras generaciones, ¿no? Entonces sí es grave. Muy grave, bastante grave. ¿Sí? A lo mejor suena repetitiva, pero con base en la crisis que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia, Uh-huh. los factores de ansiedad y depresión me imagino que subieron, ¿no? Mucho. ¿Cree usted que puedan incluso subir demasiado los suicidios, vaya, debido a esto que estamos viendo? Sí, de hecho se incrementaron. Yo te puedo hablar desde la práctica, los trastornos de ansiedad están disparados. Hay muchísima gente con crisis de ansiedad y por lo tanto hay muchísima gente con intento suicida. ¿Por qué? Porque también un factor de riesgo es la economía. Entonces muchos se quedan, me faltó mencionarlo, ¿no? Muchos se quedaron sin trabajo en esta pandemia. Entonces, a lo mejor alguien independiente que vive solito, que no tiene como tantas responsabilidades, pues no pasa tanto, pueden sortearla, ¿no? Pero nos ponemos a pensar en los que son papás, en los que tienen familia, o en los que, no sé, dependen sus hermanitos de ellos, que son adolescentes muchas veces que
ya cuidan a los hermanos o quien sea, el factor económico tuvo muchísimo que ver con la cuestión del incremento también de los suicidios, ¿no? Yo ya no puedo pagar una casa, no puedo pagar un carro, no puedo pagar una renta, pues mejor me muero, ¿no? Y se acabó la deuda. Entonces, también el aislamiento que hubo en la pandemia, pues también generó muchísimos factores de violencia en casa. Se incrementaron los casos de violencia en casa y también por esta razón las personas también pueden haber tomado decisión de mejor, ¿sabes qué? En casa se vive un infierno, mejor yo ya me voy de aquí, ¿no? Entonces sí se generó un incremento. De hecho, en algún momento en la Secretaría, no, en la Secretaría de Salud, no, en el gobierno de Jalisco, hubo una rueda de prensa acerca de esto, acerca de las líneas de intervención que pusieron para la gente que se sentía mal o que tuvieron algún problema de depresión o de ansiedad que pues se potencializó, ¿no? Incluso yo estuve participando con otros amigos en una también línea de atención a personas gratuitas afectadas por el COVID. Entonces, sí fue grave el impacto en la salud mental. Creo que apenas ahorita se están viendo mucho malos, ya, el estrago que hizo todos estos 7 meses, ¿no? Entonces, sí se incrementó muchísimo. Muy bien. Para finalizar, nada más me gustaría que les recordara a la audiencia que va a ver esta entrevista los números de atención en crisis para en caso de que se sientan con depresión, así sea la más mínima, puedan acudir a alguna ayuda para que no llegue a mayores. Pueden marcar al 911 o al 085. Esas dos líneas son las 24 horas del día y pueden acudir. En dado caso, si se sienten muy mal, pueden acudir también a los centros de urgencias como Cruz Verdes, Cruz Rojas, para que mínimo apliquen algún medicamento que calme, ¿no? También está el hospital de Salme. Digo, yo sé que eran las líneas, pero pues también es importante mencionar los hospitales. Está Salme, que es del gobierno, cobran muy poco la estancia o lo que sea. Los hospitales no son malos, no se asusten, es como una manera de resguardar la vida. Entonces, está bien, no están locochones ni nada de eso, simplemente es salvaguardar la vida. Y está Salme y está el Hospital San Juan de Dios o están todos los hospitales que tengan urgencias. Pueden acudir ahí, pero si ya es de ya necesito hablar, es 085 o 911. Son las líneas. Muy bien. Pues muchísimas gracias por resolver todas las dudas presentes. Esperemos se pueda solucionar cada vez más toda esta temática y lleguemos a querer vivir cada día más. Muchas gracias. Así es. No, de nada. Excelente y gracias a ustedes por interesarse en un tema tan importante. Y como personas como tú o como los que se interesan en estos temas, y hacer la difusión hace la diferencia. Si impactamos a una vida, es una vida salvada y vale la pena. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos.